¿En qué momento entran los números naturales dentro de conjuntos? O sea, ¿en qué puntos están ahí metidos los naturales dentro de los conjuntos? Y lo hemos usado muchas veces, ¿no? Como contraejemplos o como cosas así. ¿En qué contexto entran los naturales acá? Se habla de los reales positivos, puede ser. No, 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 no. ¿En qué Pues, contexto lo hemos utilizado? o sea, pues los naturales es como un conjunto, ¿no? Y también tienen ciertas propiedades, o sea, como tiene subconjuntos, también Ajá. puede haber como clases, o sea, Ujú, ujú. Pero sí se han preguntado eso. A ver, nosotros ya vimos un montón de conjuntos. En algún momento hablamos de algún número natural, o sea, no necesariamente explícitamente, o sea, explícitamente, pues sí, ¿no? Hablamos de los naturales, de que dividen, de que no sé qué, pero eso lo vimos como para ejemplificar cosas. Pero hemos utilizado los naturales de una forma menos evidente, pero más útil. A lo mejor no nos hemos dado cuenta. Y les digo que lo hemos utilizado muchas veces, por ejemplo, lo utilizamos para probar que una función era inyectiva, una de las equivalencias, ¿se acuerdan? Que si teníamos dos funciones, h y k, tales que la composición, no sé qué, en los dos casos, en los casos de, este, de inyectividad y de sobreyectividad, utilizamos utilizamos a los números naturales ahí de una forma muy especial. Y en los dos era definir el conjunto Z. En uno decíamos sea Z el conjunto que tiene un único elemento. Y en otra definíamos al conjunto Z como aquel que tiene dos elementos. ¿Se acuerdan? O sea, en la inyectividad usábamos un elemento, en la sobreyectividad utilizábamos dos elementos. Entonces, la cosa es aquí. O sea, nosotros a lo largo del curso, pues más o menos hemos estado trabajando con los naturales y los utilizamos prácticamente todos los días, ¿no? Pero bueno, no importa. En nuestro curso lo hemos utilizado de forma, a lo mejor hasta indirecta, sin que nos causara ningún tipo de ruido, ¿no? Ningún conflicto. Si decimos, sea Z un conjunto que tiene un único elemento, ustedes ya saben qué significa, ¿no? O sea, Z el conjunto que tiene dos elementos, ustedes ya saben qué significa que tenga dos elementos. Esa es la parte abstracta que necesitamos que identifiquemos. ¿Sale? Y es aquí donde nos vamos a poner a filosofar un poco. En el siguiente contexto. Sí, la idea va a ser dar a cada número natural un conjunto. Esa va a ser la idea de nuestra construcción. Tomen un número natural y a ese número natural lo voy a hacer corresponder con un único conjunto. ¿Sale? Ahora, ese único, bueno, no con un único conjunto, con muchos conjuntos, pero que tengan algo en especial todos ellos. Por ejemplo, ¿con qué conjunto relacionarían al conjunto, al número 1? Con los impares. ¿Con los impares? No. Con los enteros. ¿Con los primos? No, a ver, les vuelvo a preguntar. Tengo el número 1. Denme un conjunto que digan, sí, claro, esto debe de representar el número 1 porque algo. O sea, ¿con qué representarían al número 1? Con un conjunto. De ganadores. yo diría que el mínimo de los naturales.
No, pero es que no puedes definir los naturales como ya dependiendo de los naturales. ¿Podría ser el número que divide a todos los números enteros? Está todavía más difícil porque no sabríamos qué son los números enteros. Pone difícil, ¿no? ¿Cómo puedo definir el número 1? No podría ser como como la razón entre cada número y su sucesor. Pero ¿qué es un número y qué es su sucesor? Eso no lo sabemos. Digo, lo saben ustedes porque llevaron cálculo, vieron ahí axiomas de Peano. Pero aquí en este curso no lo sé. Profe, una pregunta. ¿No podría ser Sí. como el único elemento de un conjunto? El único elemento, por ejemplo, ¿no? Eso ya tiene un poquito más de sentido en este contexto, ¿no? Si yo tengo un conjunto y ese conjunto tiene un único elemento, o sea, no hay más elementos más que uno solo, entonces eso podría representar el número 1, ¿no? Cualquier conjunto que tenga una sola cosa representa el número 1. ¿Vale? Pero ahora entra la siguiente cosa. Cualquier conjunto que tenga una sola cosa. ¿Cómo sé que un conjunto A que tiene un perro es igual, o en qué sentido es igual a un conjunto B que tiene un gato? O con un conjunto C que tiene una libreta. O con un conjunto F que tiene un escritorio. Entonces, todos ellos tienen dentro de ellos un solo elemento. Entonces, necesito relacionarlos de alguna forma, y aquí es donde entra la relación de equivalencia. Necesito que se relacionen todos ellos de una sola forma. Y ahí es donde necesitamos, pues, lo que ya vimos de una función biyectiva. ¿Vale? Entonces, la idea va a ser esta. Digo, es muy sencilla, es bien sencilla la idea. Voy a definir un número natural n como, o lo voy a relacionar con un conjunto que tiene tantos elementos como ese número representa. ¿Sí? Entonces, vamos a desde un punto de vista, vamos a tratar de ver estos conjuntos, estos axiomas de Peano, pero vamos a tratar no de axiomatizarlos, sino vamos a tratar de deducirlos a partir de conjuntos. ¿Se entiende? Esa va a ser nuestra gran idea de cómo construir números naturales a partir de conjuntos solos. Entonces, necesito lo primero. Lo primero necesito es relacionar la cantidad de cosas que tienen los conjuntos. Es decir, necesito ver que dos conjuntos que tienen una sola cosa, aunque sean cosas distintas, puede ser un perro y un gato, en ambos casos, los dos solamente tienen una cosa. Y no más, no importa qué cosa, pero los dos tienen solamente una cosa. ¿Se oye difícil o se oye fácil? ¿Cómo puedo decir matemáticamente con lo que ya hemos visto que dos conjuntos, tienen la misma cantidad de elementos? ¿Cómo se les ocurriría? ¿Puedes repetirlo, por favor? Con lo que hemos visto hasta ahora, si yo les doy dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto A y un conjunto B, y les pregunto, oye, ¿estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de cosas? ¿Qué es lo que harían? ¿O cómo le dirían? Ah, sí, claro, fíjate. O no tienen porque esto. ¿Cuál sería un argumento con lo que hemos visto? No con lo que han visto en otras clases o con lo que hemos visto. ¿Cómo compararían la cantidad de objetos o de la cantidad de cosas que tienen dos conjuntos? Pues a lo mejor suena lo mismo, pero pues es que es lo mismo que está diciendo usted, solamente con otra palabra que es como la cardinalidad. Bueno, pero es lo mismo, ¿Y ¿no? eso qué? Podríamos Su comparar cardinalidad, pero pues es lo mismo, según yo. Sí, es lo mismo. ¿Cómo sabes la cardinalidad? Ajá.
podremos comparar cada elemento de cada conjunto y compararlo con el otro conjunto y ver si son iguales y ver Ok. si tienen pues, los mismos elementos y pues bla, 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 bla. ¿Y cómo los compararíamos? Viendo si tienen, bueno, yo supongo que deberíamos ver si tienen las mismas características o si cumplen ciertos requisitos. Pues no tienen las mismas características, ¿no? En un conjunto tengo perros y en otro gatos, o en uno escritorios y en otro perros. O sea, son características distintas. Lo que me interesa no es la característica de los elementos del conjunto. Lo que me interesa es la cantidad de cosas que tiene el conjunto, sin importar las Profe, características que tiene. ¿y no podría ser ¿Sí? como que fuera biyectiva? O sea, si se supone que tenemos elementos de un lado que tienen que corresponder al otro lado y deben de quedar uno a uno porque son biyectivas, y como es inyectiva y sobreyectiva, pues entonces tienen los mismos elementos. ¿Sí, no? Entonces, ¿cuándo voy a decir que dos elementos tienen la misma cantidad? ¿Cuándo voy a decir que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos? Cuando exista una función biyectiva entre A y B. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar utilizando para contar, para saber si dos conjuntos tienen la misma cantidad. Y entonces fíjense que eso está padre, porque si tú tomas cualquier conjunto que tiene un único elemento, digo, nosotros utilizamos ya de forma muy arbitraria qué significa un único elemento, ¿no? Entonces está bastante claro que es para nosotros eso. Entonces, si tomas todos los conjuntos que tienen un único elemento, eso te debería de, o sea, te va a decir que entre todos ellos están relacionados de una forma, ¿no? Porque hay una función biyectiva entre un conjunto y el otro. Simplemente al objeto que tienes adentro, mándalo con una función al objeto que tienes del otro lado. Y es inyectiva. Y como solamente tienen un elemento, pues entonces la función es sobreyectiva. Y vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamar que los conjuntos son equipotentes. ¿Sale? Equipotentes. ¿Sale? Entonces, esa va a ser nuestra primera definición para tratar de definir los números naturales. Entonces, definición. Dos conjuntos A y B son equipotentes si existe una función déjenme ver si hay otro GIS porque si ya como que ya no cuentan una función si existe una función biyectiva de A en B. Estamos diciendo que son equipotentes. X de igual, potente de potencia, ¿no? Pero lo que quiere decir, ya por ahí utilizaron esto, el número de elementos que tenga un conjunto le voy a llamar cardinalidad. Entonces, como por el momento no tengo idea de qué significa número, pues entonces lo único que voy a decir es que cuando dos conjuntos A y B son equipotentes. No puedo decir que tienen el mismo número porque estamos definiendo los naturales. ¿Vale? Entonces, cuando queremos definir o hacer o sea, como cimentar una teoría, pues necesitamos que dentro de esa base, pues no estés utilizando la teoría misma que estás haciendo. Si yo quiero definir los naturales, no puedo utilizar los naturales ahí. O sea, no puedo decir que dos elementos son equipotentes y tienen el mismo número de elementos.
porque no sé qué significa que tengan el mismo número de elementos. Entonces, para decir que son equipotentes y sin utilizar cardinalidad o sin utilizar el mismo número de elementos, pues nos aprovechamos de que tengan que existe una función biyectiva de A en B. ¿Vale? Pues de esa manera, fíjense que no estoy utilizando en ningún momento el concepto de cardinalidad o el concepto de que tengan una cantidad n de elementos. ¿Cierto? Simplemente estoy utilizando el concepto de función. Y el concepto de función, pues es simplemente utilizando el concepto de conjunto, ¿no? Estoy emparejando, estoy tomando un elemento en A y lo estoy relacionando de alguna forma con un elemento en B. ¿No? Porque cuenta que una función es una relación, ¿no? Y ser una relación es un conjunto de parejas ordenadas. ¿Cierto? Sí. Entonces, la primera cosa que vamos a probar, o bueno, de las cosas interesantes que vamos a probar, es que esto que está aquí, que si tomo el conjunto de todos los elementos, me fijo qué conjuntos son equipotentes y los junto en una sola pieza, eso me va a formar una relación de equivalencia. ¿Sí? Es decir, todos los elementos que tienen un único elemento están en un solo lado. Es decir, todos los elementos equipotentes a un conjunto que tiene un único elemento van a estar en una pieza. Todos los elementos que tienen dos elementos, yo estoy utilizando ya el 2 porque lo podemos manejar nosotros, ¿no? Intuitivamente. Pero todos los elementos que son equipotentes a un conjunto que tiene dos elementos, ahí otra vez estoy utilizando el 2, porque ya lo sabemos, están en otra pieza y así en cada una de esas piezas son equipotentes entre sí y entre ellos no se empalman, ¿no? O sea, un conjunto de esta pieza no es equipotente con otro conjunto de otro lado. ¿Sabes? Entonces vamos a ver eso en el siguiente teorema. ¿Qué dice el teorema? Pues que es reflexiva. Un conjunto A es equipotente a sí mismo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que esta relación es reflexiva, ¿no? Que un conjunto sea equipotente a sí mismo, pues estoy diciendo que A se relaciona con A. Inciso B. Bueno, no le puse inciso. Bueno, hay que ponerle inciso. Le pongo inciso. Inciso A. Inciso B. Si A es equipotente a B, entonces B es equipotente a. ¿Sale? ¿Qué dice esto? Que si A es equipotente a B es porque hay una función f biyectiva de A a B. Pero como es una función biyectiva, pues entonces nosotros sabemos que existe una función inversa. Y la función inversa también es biyectiva. Y la función inversa va de B a A. ¿Sale? Por lo tanto, B también es equipotente a A. Este sería el equivalente a que, esta relación sea simétrica. Y por último, si A es equipotente a B y B es equipotente a C, entonces A es equipotente a C. Muy bien. Prueba. ¿Quién me dice cómo es la prueba? La prueba prácticamente la podemos hablar entre nosotros, es muy fácil. No, yo hice la prueba del B. ¿Cómo sería la prueba del A?
Sería la función identidad, ¿no, profe? Exacto, ¿no? La función identidad funciona perfecto, ¿no? Convéncenos. Es que, digamos, si tiene un elemento X, al aplicarle la función identidad, pues te saca X otra vez. Entonces, pues así es equipotente a sí misma porque para cada elemento del dominio hay una imagen y para cada imagen hay un elemento del dominio. No sé si me explique. Sí, o sea, lo que estás diciendo es que claramente la función identidad es una función biyectiva, ¿no? De A en A, Sí, sí. ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Aparte, solo tiene un único elemento, ¿no? ¿Quién? O estamos hablando ¿No? aquí que tiene varios elementos. No, aquí pues, nada más sabemos que, o sea, lo único que tenemos que probar es que A es equipotente a sí misma, ¿no? No importa cuántos elementos tenga A, Bueno, ok. Profe, ¿sale? una pregunta yo tengo. Sí. ¿Necesariamente tiene que ser una función? O es que, bueno, por ejemplo, si A ¿cómo se llamaba? Una relación reflexiva, Ujú. pues también sería equipotente, ¿no? Si tiene una relación reflexiva. No, es que equipotente lo estoy definiendo así. Si tú defines una relación, acuérdate que relación pues, es el conjunto de parejas ordenadas, ¿no? Ujú. O sea, en las relaciones no tienes tanto control. En las funciones sí tienes más control porque cada punto del dominio debe de estar correspondiéndose con uno y solo uno del contradominio. Ok. Y en el caso de relación, pues un elemento del dominio puede estar en correspondencia con prácticamente Vale. todos los del contradominio y no pasa nada, ¿no? Sigue siendo relación. Ujú. Entonces no tienes control sobre la cantidad de los elementos que hay en el dominio. Vas a tener dentro de la relación, dado un elemento en el dominio, vas a tener tantos como en el contradominio. Es más, si tienes un rango, ¿no? Sí. Entre uno del contradominio y todos los del contradominio. O sea, son muchas posibilidades que tienes ahí en medio. Entonces, por eso no se define equipotencia con respecto a relaciones, sino con función. Gracias, profe. ¿Vale? ¿Equipotente significa una relación biyectiva? ¿O qué significa equipotente? Equipotente significa que tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, prácticamente eso, digamos, ya en el estricto sentido, que sean equipotentes significa que existe una biyección entre ellos. Ok, Eso es ya entiendo. equipotente. Ya Pero me quedó ya más claro. en un sentido más aterrizado, digo, ya nosotros que manejamos bien cantidades, equipotente lo que se va a significar es que tiene la misma cantidad de elementos. Para que tenga la misma cantidad de elementos, significa que hay una biyección entre esos conjuntos. ¿Sale? Y en la definición de equipotente decimos existe. O sea, basta con que haya una. ¿Sale? Entonces, el inciso B, yo ya les platiqué cuál era la prueba, ¿no? Te las vuelvo a decir. Dado que A es equipotente a B, pues entonces existe una función biyectiva de A a B. Notes entonces que la función inversa, en efecto, es función porque la función es inyectiva. Entonces, la función inversa es inyectiva, ¿sí? Y además es sobreyectiva, ¿sí? Porque la función de arriba también era sobreyectiva. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. En efecto, la otra sí es función y es una función sobreyectiva, la función inversa. Entonces es una función biyectiva, pero va ahora de B a A. Y entonces tengo una biyección de B a A, por lo tanto B es equipotente a A. ¿Sí? Por último, ¿quién me platica el inciso C? La prueba del inciso C. ¿Quién me prueba el inciso C? ¿Cómo sería la prueba? Profe, ahí podría ser por composición de funciones, ¿no?
Exacto. Digamos que existe una función de f de a a b y una función g de b a c. Como la composición de funciones biyectivas es biyectiva, entonces la composición de f con g es biyectiva y va de a a c. Exacto. Y ya está, ¿no? Entonces la equipotencia es prácticamente una relación de equivalencia, ¿no? Podríamos pensarlo así. ¿Sale? Profe, una pregunta. Sí. ¿También se puede decir que C es equipotente a A, o sea, con función inversa, igual? ¿Cómo? Que si lo podemos hacer al revés, pues, de que va de C a A, ¿se puede o no? Con función inversa, pues. Sí, sí, porque si nosotros ya probamos aquí que A es equipotente a C, entonces también C es equipotente a A, ¿no? Por el inciso B. Ah, ok, ok, ok. Sí, es solo para aclarar. Gracias. Sí, sí. Entonces, aquí hay dos problemas, ¿vale? Un problema complicado y un problema feliz, ¿vale? El problema complicado, primero, para que tenga sentido el problema feliz, es el siguiente. Esto que está aquí está muy bonito, ¿no? Entonces nosotros nos referiríamos a coleccionar, por ejemplo, nos gustaría que esto de aquí, que parece que nos da una relación de equivalencia, pues tomaríamos el conjunto de todos los conjuntos, y ahí está nuestra primer cosa que no podemos hacer, digo, en el ámbito formal. En el ámbito formal no podemos definir una relación de equivalencia en el conjunto de todos los conjuntos porque ese conjunto no existe, ¿no? Luego, una vez que tenemos esto, que no podemos decir que esto es una relación de equivalencia, dado que no podemos definir eso del conjunto de todos los conjuntos, pues el problema feliz es el siguiente. Como nosotros no nos estamos metiendo tanto con la parte axiomática de conjuntos, sino que en el libro, bueno, en el libro, en el propósito del curso no es dar una definición estricta de conjuntos, sino solamente una definición intuitiva, ¿vale? Lo que eso de intuitiva signifique, pues vamos a sortear ese problema complicado, ¿no? Y vamos a pensar que esto en efecto nos da una relación de equivalencia dentro del conjunto donde tenga sentido, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, en lugar de tomar un elemento arbitrario, ¿se acuerdan que si tengo una relación de equivalencia, eso me genera una partición? Entonces, cada partición es un subconjunto. Y en cada pieza de estas puedo tomar un representante. Y ese representante lo poníamos como entre corchetes X, ¿no? Y ese era el representante de la clase de equivalencia. Y así le llamábamos a las clases de equivalencia. Tomábamos un representante y elegíamos la clase de equivalencia de X y esa era la pieza, ¿no? X representaba la clase de equivalencia en A. Y eso no era otra cosa más que todos los elementos que se relacionaban con X. Ok. Vamos a sortear este problema de que les estoy diciendo y vamos a como que no vamos a tomarle tanta atención, ¿no? Porque nada más estamos en una introducción intuitiva a conjuntos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nosotros a proponer un conjunto que sí sepamos que tiene un único elemento. En el curso hemos dado la existencia de solamente un conjunto de forma axiomática. ¿Qué conjunto dijimos que sí existe? ¿El vacío? Es el único que dijimos que sí existe, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos un conjunto que sí existe, pues entonces vamos a definir Un conjunto del conjunto vacío.
el conjunto del conjunto vacío, el conjunto que tiene el conjunto vacío, y a ese conjunto le vamos a llamar 1. Entonces, cualquier conjunto, tenía uno que sí está grande, cualquier conjunto va a ser esto, ¿no? En realidad estoy pensándolo así. El 1 es la clase de equivalencia donde esto